Nuestro recorrido en este último capítulo de la serie llamada El mundo de las sustancias psicoactivas comenzó con la tarea de comprender el origen de los problemas de consumo y de las adicciones a escala social, y observamos cómo desde el pasado reciente hasta la actualidad misma seguimos como sociedad sin lograr un buen entendimiento acerca de cuál es el verdadero problema de base al hablar de este tema, dando lugar así a intentos de solución que quizás ayudan, pero no resuelven la causa raíz de estos síntomas. Vimos cómo también esta supuesta mala comprensión del asunto ha sido usado políticamente por parte de ciertos gobiernos para beneficio de su propia agenda, contribuyendo a su vez a perpetuar y a agravar la situación que supuestamente se buscaba combatir. Todo esto nos ha servido para comenzar a entender que las sustancias psicoactivas, contrario a lo que el sentido común nos haga creer, no demuestran ser la causa principal de las adicciones y de los consumos problemáticos, sino que éstas parecen ser tan solo un factor más del problema. Y es en este sentido que surge la necesidad de encontrar entonces cuál es la causa subyacente que abarca esta situación, aquella que pueda explicar el deterioro no solo de las prácticas de consumo al nivel crítico que hoy padecemos, sino también y muy probablemente del surgimiento de muchos otros problemas de nuestra civilización. Desembocamos así en la necesidad de elaborar un diagnóstico certero y completo de la situación para poder recién comenzar a revertir este estado patológico. Y con todo lo dicho en videos anteriores, hemos propuesto para ello la siguiente hipótesis: que la decadencia de las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas son el resultado de la decadencia de toda una civilización. Civilización que hoy muchos han dado en llamar de una manera que por el tema que nos convoca resulta muy acertado. Hablamos de la sociedad de consumo. Necesitamos entonces lograr responder precisamente la pregunta acerca de cuándo y por qué el uso de sustancias comenzó a volverse cada vez más destructivo y preocupante a escala social. Es decir, encontrar cuál es el punto de inflexión en la historia donde, de no tener este problema, pasamos a padecerlo gravemente, para descubrir luego dónde se encuentra puntualmente la falla básica de esta civilización moderna que ha conducido a esta situación, y así, finalmente, proponer y diseñar estrategias que comiencen a subsanar este gran problema desde la raíz. Antes de continuar, es fundamental dejar en claro algunos conceptos y concepciones para que nos entendamos. Por empezar, notarán que por momentos hablamos de consumos problemáticos por un lado y de adicciones por el otro, y vale aclarar que no son lo mismo. El primer término refiere a todo aquel consumo que genera en el sujeto algún tipo de problemática a nivel individual, familiar, social, laboral, económico, etc. Es importante considerar, como mencionamos antes, que no solo los consumos de sustancias pueden ser problemáticos, sino también comportamientos como el juego, las compras, el uso de las tecnologías y las redes sociales, que de por sí, al igual que muchas sustancias, no son nocivos, pero que en cuanto comienza a excederse la intensidad y la frecuencia de uso y empieza a interferir de manera perjudicial en la vida de una persona, es cuando ciertos hábitos se convierten en consumos problemáticos. Ahora bien, no todo consumo problemático es una adicción, pero todas las adicciones implican consumos problemáticos. El término sirve para no estigmatizar a las personas bajo un rótulo tan pesado como es la adicción, y ofrece la posibilidad de intervenir antes de que el problema esté instaurado como una enfermedad. Por su lado, el concepto de adicción, según la OMS, refiere a una enfermedad que abarca dimensiones físicas, psicológicas y sociales, y que crea una fuerte dependencia hacia una sustancia, actividad o incluso una relación. En este caso, ya se ha instaurado una patología, es decir, un padecimiento que se caracteriza por ser continuo y cada vez más pernicioso, no solo para la persona, sino también para su entorno.
Si considerás que estás teniendo un consumo problemático o una adicción, podés comunicarte al 141 en Argentina, las 24 horas del día, todo el año, para recibir un servicio gratuito de contención y acompañamiento profesional en esta problemática. También podés recurrir a un centro de salud, a una casa de atención y acompañamiento comunitario, por sus siglas CAC, o si tus posibilidades económicas te lo permiten, iniciar una psicoterapia especializada en esta área. Un detalle más. En este video, cuando usamos el término patológico, lo hacemos para referirnos a todo tipo de comportamiento que genera sufrimiento sostenido de cualquier tipo en el ser humano y que podría ser evitado. La raíz de la palabra patología es patos, que significa dolor. Más adelante veremos cómo este es un concepto central para entender el malestar de nuestra cultura y el problema que hoy nos convoca. Siguiendo entonces con este viaje diagnóstico para encontrar la causa raíz de esta patología contemporánea, veamos qué dice nuestra ciencia al respecto del origen de las problemáticas de consumo. Si bien el consumo de sustancias no parece haber sido un problema durante la mayor parte de la historia humana, nuestra biología se encuentra en un aparente conflicto causado por el avance tecnológico y cultural. A través del cultivo, la purificación y la modificación química, hemos aumentado la potencia y disponibilidad de las sustancias psicoactivas. Como consecuencia, las cualidades que una vez confirieron una ventaja adaptativa en los ambientes ancestrales podrían haber dado lugar a una mayor propensión para el consumo problemático. A partir de la extracción de estas drogas de alta pureza, fue posible administrar dosis inauditas de los principios activos de las plantas y hongos, con obvias consecuencias para la salud pública. Tenemos entonces, según Tagliasucci, al primer acusado en el estrado, una hipótesis acerca de la causa que parece explicar nuestra situación actual: el refinamiento y el aumento de la potencia de muchas sustancias a partir de la síntesis química. Un claro ejemplo para entender este fenómeno sería el de la hoja de coca, la cual ha sido utilizada por culturas ancestrales durante milenios hasta la actualidad, sin producir ningún riesgo a la salud pública ni de los individuos, sino que por el contrario, aparte de ser una fuente alimenticia única en su género y potenciadora de capacidades físicas y mentales, también cumple una función psicosocial y espiritual en la cultura de muchos pueblos andinos, lo que implica un importante factor de salud. Pero como bien sabemos, de la hoja de coca se extrae la cocaína, y los efectos producidos por esta sustancia aislada de su cuerpo vegetal y concentrada son todo lo opuesto a los efectos benéficos de la planta de la que proviene. Y este ejemplo funciona para el caso de muchas plantas más, que siendo benéficas en su estado orgánico, se las convierte en potenciales tóxicos luego de su refinamiento químico. Recordemos nuevamente el concepto de fármaco, que podía hablar tanto de una medicina como de un veneno, y donde la diferencia estaba en el uso y en la dosis que se hacía de dicho fármaco. Pero como bien dice Tagliasucci, este no es un factor que alcance a explicar en su totalidad el problema, porque para que estas sustancias sean extraídas, vendidas y consumidas a gran escala, produciendo los daños que son consabidos, hace falta un sistema, una cultura que ya sea por vía legal, como en el caso del alcohol, la nicotina y gran parte de los psicofármacos actuales, o por vía ilegal, como en el caso de la cocaína, promueva de manera directa o indirecta hábitos que conllevan a mal usar o abusar de compuestos como estos. Para entender esto último, veamos un experimento que se hizo con ratones, con el fin de estudiar la tendencia a las adicciones según distintos contextos. Lo que se descubre, si bien muchos ya lo habían intuido, da un vuelco paradigmático en la comprensión de los hábitos adictivos y en el tratamiento de los mismos. Echémosle un vistazo. Nuestra teoría actual sobre la adicción proviene en parte de una serie de experimentos realizados a partir del siglo XX. El experimento es simple. Coges una rata y la metes en una jaula con 2 botellas de agua, una que solo contenga agua y otra en la que el agua esté mezclada con heroína o cocaína. Casi todas las veces que se realiza este experimento, la rata se obsesiona con el agua con la droga y sigue consumiendo más y más hasta que se mata. Pero en los años 70, Bruce Alexander, un profesor de psicología, se dio cuenta de algo extraño sobre este experimento. La rata es colocada en la jaula totalmente sola. No tiene nada que hacer más que tomar la droga. ¿Qué pasaría, se preguntó, si probamos esto de manera diferente? Así que construyó el parque de ratas, que es básicamente el paraíso de las ratas.
Es una jaula de lujo donde las ratas tendrían pelotas de colores, túneles por los que corretear, muchos amigos con los que jugar y podrían tener mucho sexo, todo lo que un pueblo de ratas podría desear, y tendrían las botellas del agua con la droga y las del agua normal. Pero aquí está lo fascinante. En el parque de ratas casi nunca se consumía el agua narcotizada. Ninguna de ellas la utilizó de forma compulsiva. Ninguna de ellas tuvo sobredosis. Pero tal vez esto es algo que solo ocurre con las ratas, ¿verdad? Bueno, resulta que hubo un experimento humano algo parecido. La guerra de Vietnam. El 20% de las tropas estadounidenses en Vietnam utilizaba mucha heroína. La gente en casa estaba realmente en pánico porque pensaban que habría cientos de miles de yonkis en las calles de los Estados Unidos cuando la guerra terminase. Pero un estudio siguió a los soldados cuando volvieron a casa y encontró algo sorprendente. No fueron a rehabilitación. Ni siquiera mostraban síntomas de abstinencia. El 95% de ellos simplemente pararon una vez llegaron a casa. Si crees la antigua teoría de la adicción, esto no tiene ningún sentido, pero si crees la teoría del profesor Alexander, tiene mucho sentido. Porque si te ponen en una horrible jungla en un país extranjero en donde no quieres estar y puedes estar forzado a matar o morir en cualquier momento, consumir heroína es una buena forma para pasar el tiempo. Pero si vuelves a tu agradable casa con tus amigos y familiares, es el equivalente de que te saquen de la primera jaula y te metan en un parque de ratas para humanos. No es un producto químico, es tu jaula. Necesitamos pensar sobre la adicción de forma diferente. Los seres humanos tienen una necesidad innata para crear vínculos y conectarse. Cuando estamos felices y saludables nos vinculamos con las personas que nos rodean. Pero cuando no podemos porque estamos traumatizados, aislados o derrotados por la vida, nos vinculamos a algo que nos da una sensación de alivio. Puede ser consultar nuestro móvil sin parar, puede ser pornografía, videojuegos, Reddit, juegos de azar o podría ser la cocaína, pero nos vincularemos con algo porque esa es nuestra naturaleza humana. El camino para deshacerse de vínculos no saludables es formar vínculos saludables, para estar conectado con la gente con la que quieres estar. La adicción es solo uno de los síntomas de la crisis de abstinencia que ocurre a nuestro alrededor. Todos lo sentimos. Desde los años 50, la media de amigos cercanos que un norteamericano tiene se ha disminuido constantemente. Al mismo tiempo, la cantidad de superficie de suelo en sus hogares ha incrementado. Elegir la superficie del suelo en lugar de amigos. Elegir las cosas en lugar de las conexiones. La guerra contra las drogas que hemos estado combatiendo durante casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a las personas a curarse y arreglar su vida, las hemos alejado de la sociedad. Hemos hecho que sea más difícil para ellos conseguir puestos de trabajo y se estabilicen. Les quitamos los beneficios y apoyos y los hemos pillado con drogas. Les ponemos en cárceles que son literalmente jaulas. Ponemos a gente que no está bien en una situación que les hace sentir peor y los odiamos para no recuperarse. Durante demasiado tiempo hemos hablado solamente sobre la recuperación individual de la adicción, pero ahora necesitamos hablar sobre la recuperación social, porque algo nos ha ido mal como grupo. Tenemos que construir una sociedad que se parezca mucho más al parque de ratas y mucho menos como esas jaulas aisladas. Tendremos que cambiar la manera antinatural en la que vivimos y redescubrir el uno al otro. Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, lo opuesto a la adicción es la conexión. Vemos entonces cómo el problema social de las adicciones y de los consumos problemáticos tiene un fuerte componente contextual, es decir, que depende del entorno en el que uno está inserto, de cómo se relaciona con el mismo y de cuánta satisfacción de las propias necesidades se logra gracias a él. Lo que podemos concluir hasta ahora es que los argumentos químicos que buscan explicar la causa de esta problemática, si bien no dejan de ser un factor importante en la ecuación, no alcanzan por sí solos para explicar y diagnosticar la totalidad del problema. Porque al igual que para hacer un correcto diagnóstico médico es fundamental recabar información sobre no solo los síntomas que presenta un paciente, sino también sobre los antecedentes del trastorno actual, lo que se llama anamnesis. De la misma manera, a nivel social, necesitamos comprender en qué momento de la historia se produjeron cambios importantes que puedan haber desbalanceado las prácticas de consumo, volviéndolas perniciosas y problemáticas para la salud individual y pública. Entonces debemos interrogar a un segundo sospechoso, es decir, a ese momento donde comenzó a germinar la semilla de nuestra patología actual. Los problemas y desafíos actuales que nos plantean las sustancias psicoactivas solo pueden atribuirse parcialmente a la eficacia química para obtener productos ultraprocesados de alta pureza.
se trata también de un fenómeno más amplio que refleja normas de la sociedad contemporánea, muchas de ellas ausentes en tiempos pasados, ya que en paralelo a la síntesis artificial de las sustancias psicoactivas y al incremento de la potencia, se desarrolló la industrialización de muchos países, con sus respectivos efectos en la sociedad, aumento de la desigualdad y la emergencia del marginal como una clase social propia. En este escenario pasamos de un consumo arraigado en la cultura, en la cual la tradición servía como regulador de las dosis y el contexto, a uno desinformado y en ocasiones alienante. Nos encontramos aquí entonces con ese punto de inflexión evolutiva llamado revolución industrial o modernidad, momento donde es bien sabido que se producen cambios sin precedentes en la historia, que por un lado impulsan el desarrollo científico, tecnológico y económico de las sociedades occidentales, pero por el otro lado, este mismo proceso parece terminar creando una nueva forma de subjetividad, moldeada por la fábrica y la máquina, como si el ser humano no fuera más que una extensión de la misma y en oposición al mundo orgánico. Pero veamos más particularmente qué sucedía con los consumos durante esta etapa. Virginia Montoya Aguilar, en su tesis Esbozo histórico de las drogas en el siglo XX, nos ilumina con algunos datos tan interesantes como trágicos. A menudo se forzaba al trabajo a niños de 4 años, bien en las galerías de las minas, bien en las naves hediondas, llenas de vapores ardientes de las fábricas de algodón. Las jornadas de trabajo para los niños era de 6 a 10 horas. De los 13 a los 18 años se aumentaba a 12 horas y las mujeres y los hombres mayores de 18 años tenían que trabajar en la máquina en provecho de su explotador desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las mujeres daban de mamar a sus hijos mientras servían a las máquinas. No había descanso para tomar alimento y el miserable salario se aplicaba en su mayor parte para pagar la renta de la vivienda. El único medio de olvidar la indecible miseria era el alcohol, el opio y otras drogas. El alto índice de consumo de estas drogas se debía en gran parte a que los fabricantes y empresarios las empleaban para que sus obreros trabajaran largas jornadas de trabajo en condiciones sumamente miserables. En los inicios del capitalismo del siglo XIX, el opio juega un papel de capital importancia para la clase trabajadora de Inglaterra. Los obreros lo consumen como sedante y analgésico. Desempeña un papel parecido al de la aspirina y formaba parte del botiquín doméstico. Los médicos lo utilizaban para sus pacientes, lo vendían sin receta médica y a buen precio. Lo utilizaban para contrarrestar los nervios, la fiebre, la migraña, los cólicos en los niños, como tónico para las mujeres, como remedio para la disentería y para estimular la imaginación. Lo que está claro es que a partir de esta época, los consumos de sustancias tales como el alcohol, la cocaína y el opio principalmente, se incrementaron como nunca antes en la historia, sobre todo en las clases sociales más desfavorecidas. Y toda la evidencia apunta a que este incremento exorbitante del consumo y del abuso tuvo como causa la necesidad de paliar el dolor físico y psíquico causado por las insufribles condiciones laborales y habitacionales de los obreros y obreras durante los comienzos de la Revolución Industrial. No podemos entonces pasar por alto estas evidencias que son comprobables y que nos permiten entonces descubrir los orígenes de esta situación y dejar de inventar chivos expiatorios. Pero estas evidencias demuestran no solo el origen de los problemas de salud pública actuales asociados a adicciones y consumos problemáticos, sino también las causas de otros conflictos que tenemos como especie en esta época y en esta cultura llamada occidental, hija de la modernidad y de la revolución industrial. O en palabras de Terence McKenna, la controversia actual que tiene por tema el uso y abuso de sustancias debe compartir la escena con otros temas de igual importancia: la pobreza y el exceso de población, la destrucción del medio ambiente y las esperanzas políticas no cumplidas. Estos fenómenos son los subproductos inevitables de la cultura dominante. Al enfrentarnos con estos problemas sociales, hemos de recordar que las raíces de nuestra humanidad están en alguna parte, en la cascada de habilidades mentales que están libres en el seno de nuestra especie desde hace muchos milenios. Varios miles de años de esta pérdida nos han dejado casi como psicóticos herederos de un planeta que supura con los subproductos tóxicos del industrialismo científico. Quizás a esta altura podamos decir que nuestro diagnóstico ha encontrado su definición, que es esta sociedad postindustrial, también llamada sociedad de consumo,
la que justamente ha dado lugar a lo que hoy conocemos como consumo problemático y adicciones. Pero ninguna historia de enfermedad está completa sin una historia de salud y de bienestar, porque tan importante como ver aquello que falla es reconocer lo que funciona o ha funcionado en otras épocas. Y es por eso que resulta necesario comprender qué es aquello que se ha ido perdiendo durante el desarrollo de esta etapa histórica llamada Revolución Industrial. ¿Qué factores existían antes que nos protegían no solo de las prácticas insanas de consumo, sino de otras formas de padecimiento? En definitiva, ¿qué podemos recuperar del pasado y qué podemos inventar en el presente que nos permita restaurar la extraviada salud de nuestra especie? Todos estos interrogantes intentarán ser respondidos en el próximo y último capítulo de esta serie llamada El mundo de las sustancias psicoactivas. Gracias por seguirnos hasta acá y nos vemos la próxima.